Seguimos con el análisis de las formas jurídicas donde lo dejamos en el anterior vídeo, así que ahora vamos con el análisis de las sociedades capitalistas. La primera de ellas es la sociedad limitada o SL. En este caso, la base personal importa poco. Más que la personalidad de los socios, lo que importa es que hagan sus aportaciones de dinero o capital a la empresa. No obstante, en el caso de la limitada, al ser una empresa normalmente pequeña, la personalidad de los socios sí suele revestir cierta importancia en la práctica. Empezamos con la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad limitada o simplemente SL, como también es conocida. Lo más habitual para este tipo de sociedad es la pequeña y mediana empresa, la pyme, con pocos socios y un tamaño reducido. Por eso sus características se adaptan bien a esta situación. Está pensada para uno o más socios. Si solo es un socio, habrá que añadir a la S y a la L la letra U de unipersonal. Para fundar una SL solo es necesario un capital mínimo de 3.000 euros, que en el ámbito empresarial no parece gran cosa y realmente no lo es. La responsabilidad de los socios es limitada, precisamente a ese capital aportado. Para todo lo demás debería responder el patrimonio de la propia sociedad. Lo que ocurre es que las entidades financieras a estas empresas pequeñas y medianas suelen exigirles el aval personal de sus socios, con lo cual ese alivio de la responsabilidad limitada no lo es tal. El capital social, es decir, las cantidades aportadas por los socios, se divide en partes iguales llamadas participaciones, que es necesario no confundir con las acciones de la SA que veremos más adelante. En realidad son muy parecidas a estas, salvo que no son libremente transmisibles. Vamos, que no se pueden vender libremente a cualquiera. El hecho de que no se puedan vender libremente dota a esta sociedad capitalista de un toque personal importante. No es que un socio que desee abandonar la empresa no lo pueda hacer vendiendo sus participaciones, pero estas deben ser ofrecidas en primer lugar al resto de socios de la empresa, y solo en el caso de que no estén interesados podrán ser vendidas a un tercero. Los socios tienen lo que se conoce como una opción de compra sobre esas participaciones, lo que les da un cierto control sobre las personas con las que comparten la gestión de la sociedad. Como sociedad que es, la SL tributa, es decir, paga impuestos a través del impuesto de sociedades. Una obligación que tienen los socios fundadores es la de otorgar escritura pública e inscribirla en el registro mercantil. Y finalmente, el nombre que se le pondrá a la empresa puede ser cualquiera que le guste a los socios, pero deberá llevar las siglas SL o la denominación Sociedad Limitada. ¿Tienen los socios en una SL la obligación de dirigirla y participar en la gestión de la misma, igual que sucedía con el autónomo o la sociedad colectiva? Bien, la respuesta es que no, pero suele ser frecuente que lo hagan. Ya dijimos que las SL son empresas por lo general pequeñas, pymes en su mayor parte, por lo que la implicación personal de los socios suele ser alta. Así las cosas, no es infrecuente que sean los propios socios los que ocupen los puestos de responsabilidad en los órganos de gestión y dirección de la empresa y sean los administradores de la misma. Los administradores son elegidos por la Junta General, que es el órgano soberano y la máxima autoridad en la empresa, ya que reúne y representa a todos los socios de la misma. Es la Junta General la que aprueba o no la gestión de los administradores y las cuentas anuales, además de decidir sobre cuantas cuestiones desee, normalmente cuestiones de largo plazo y estratégicas, dejándolas del día a día en manos de los administradores. Estos, como decía, los nombra la Junta General y se encargan de la gestión y dirección de la empresa, así como de su representación. Pueden ser socios, lo que es muy frecuente, pero también podrían ser profesionales contratados al efecto. Respecto a los socios, decir que tienen una única obligación, que es la aportación de las cantidades comprometidas al capital social. A cambio, gozan de varios derechos. Pueden votar en las juntas de socios. Tienen derecho a recibir información sobre la marcha de la empresa. También tienen derecho a recibir los beneficios resultantes de las actividades empresariales, en caso de haberlos, claro.
pueden comprar las participaciones de aquellos socios que deseen venderlas, lo que llamábamos derecho de tanteo. Y finalmente, cuando la empresa termina su vida y se liquida, es decir, se transforman todos sus activos en dinero porque se vende todo su patrimonio, tienen derecho a participar en esa liquidación en proporción al capital social que posean. Es decir, que si la empresa acaba su vida útil y posee bienes, furgonetas, máquinas, locales, ordenadores, esos bienes se venden. A eso se llama liquidar la empresa. El importe de la venta se reparte entre los socios. Si el importe resultante de la liquidación, por ejemplo, es de 100.000 euros y un socio posee el 15% del capital social, a ese socio en concreto le corresponderían entonces 15.000 euros. Una variante de la sociedad limitada es la llamada sociedad limitada nueva empresa. Un modelo de sociedad pensado para abreviar los trámites y poder poner en marcha una empresa pequeña o mediana de forma más rápida. Uno de los problemas con el que se encuentran numerosos emprendedores en nuestro país es la gran cantidad de trámites y burocracia que es necesaria antes de que la empresa pueda empezar a desarrollar su cometido. Pues bien, una iniciativa que pretendía aligerar esa carga burocrática era la Sociedad Limitada Nueva Empresa, una variante de la Sociedad Limitada. Sin embargo, para ello tiene algunas exigencias que la diferencian de esta. En primer lugar, el número máximo de socios es de 5. En segundo lugar, el capital social mínimo sigue siendo de 3.000 euros, pero se establece un máximo de 120.000 euros. Esto es así para limitar esta figura a empresas pequeñas y medianas. La responsabilidad de los socios es limitada, pero a diferencia de la SL, en la Sociedad Limitada Nueva Empresa, los administradores tienen que ser socios. Otra característica es que su objeto social, es decir, a lo que se dedica la empresa, es genérico. En principio puede dedicarse a cualquier actividad mercantil, mientras que una SL debe declarar a qué se va a dedicar previamente. Y lo más importante es que sus trámites de constitución están simplificados. Teóricamente, en 48 horas puede estar constituida y hechos los trámites de notario y registro. Después de la SL es el turno de la sociedad anónima, la empresa capitalista por excelencia. Aquí sí es verdad que la personalidad de los socios es irrelevante, incluso su nombre, anónima, deriva del hecho de que no sabemos quiénes son sus propietarios, máxime si hablamos de las grandes empresas que cotizan en bolsa y que cambian a diario de dueños. Por ejemplo, el Banco de Santander, que cotiza en la Bolsa de Madrid, el 3 de agosto de 2020 cambió a muchos de sus propietarios por otros, ya que 20.727.525 acciones cambiaron de manos. Así pues, vamos con las características principales de las sociedades anónimas. En primer lugar, pueden tener uno o más socios. Si solo tiene uno, debe añadirse una U de unipersonal a su denominación. Por ejemplo, si Alfa SA fuese unipersonal, debería denominarse Alfa SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. El requisito de capital para las anónimas es un poco más elevado que para las limitadas. Si para estas era de 3.000 euros, para la anónima es de 60.000 euros como mínimo. La anónima es un tipo de sociedad que está bien pensado para empresas de un cierto tamaño, empresas grandes normalmente. Su capital social, es decir, el dinero que aportan los socios, está dividido en partes de igual valor denominadas acciones. Si en la SL se les llamaba participaciones, aquí son acciones. Y, dado que se denominan de diferente manera, no pueden ser lo mismo. En efecto, las participaciones no eran libremente transmisibles, esto es, no se podían vender a un tercero sin la autorización del resto de socios, que tenían un derecho de compra preferente. Sin embargo, las acciones sí son de libre venta. Su propietario puede venderlas a quien quiera, por el precio que quiera y sin restricciones de ningún tipo. Por supuesto, la responsabilidad de los socios, que también podemos llamar accionistas, es limitada. De las deudas de la sociedad responde única y exclusivamente el patrimonio de la propia empresa y nunca el de los accionistas. Los accionistas, como mucho, arriesgan
el capital social que han suscrito. Respecto a la tributación, al pago de impuestos, este se hace, como en todas las sociedades, a través del impuesto de sociedades. Necesita también inscribirse de forma obligatoria en el registro mercantil y cumplir una serie de formalidades. Y finalmente, su denominación incluye el nombre elegido más la expresión Sociedad Anónima o las siglas SA. ¿Quién dirige la SA? ¿Quién se responsabiliza de su gestión? Si los socios son anónimos y la mayor parte de los mismos no están interesados en la gestión, ¿quién se ocupa de ello? Para empezar, hay que señalar que el órgano soberano de la sociedad, el que representa a todos los socios, se hallen o no presentes, es la Junta General. La Junta es la reunión de los socios para la aprobación de la gestión de los administradores y de las cuentas que estos presenten a la sociedad, así como de cuantos otros asuntos en los que desee intervenir. Hay tres tipos de juntas. La junta ordinaria, que se celebra de forma programada, normalmente a mediados de año, una vez que los administradores han tenido tiempo de elaborar las cuentas y el informe de gestión. Se celebra con la finalidad de aprobar o no la gestión de los mismos y, llegado el caso, de proponer su continuidad o sustitución. La Junta Extraordinaria se celebra siempre que lo requieran los acontecimientos por circunstancias imprevisibles o por petición de los propios socios. Finalmente está la Junta Universal. Este tipo de junta no es muy frecuente en las empresas grandes, ya que se celebra cuando, estando presentes todos los socios, estos deciden celebrar junta. En una gran sociedad por acciones es realmente imposible que todos sus miles de socios coincidan en el espacio y en el tiempo. La dirección efectiva de la sociedad recae sobre el Consejo de Administración, que es elegido por la Junta General. Normalmente está constituido por quienes designan los socios mayoritarios, es decir, aquellos socios con mayor peso en la SA, los que poseen mayor número de acciones. Este Consejo de Administración puede estar formado por socios o por no socios. Es muy frecuente la presencia de profesionales designados por los socios para desempeñar esas funciones de dirección, toda vez que la dirección de una gran empresa no es una tarea sencilla y necesita de personas que estén altamente cualificadas. Un ejemplo de consejo de administración podría ser el de Inditex, en el que conviven los consejeros llamados dominicales, que a su vez son accionistas importantes de la entidad, con consejeros independientes, que son aquellos que defienden los intereses de los accionistas minoritarios. Por otra parte, hay lo que se llaman consejeros ejecutivos, que son los que intervienen, además de en las decisiones del propio consejo, en la gestión del día a día de la sociedad. Los derechos de los socios son prácticamente idénticos a los de los socios de una SL. De hecho, la SA y la SL son muy similares salvo en un par de detalles. El hecho de la libre compraventa de las acciones en la SA y el capital social mínimo, que debe ser mayor en la SA. Y también en una cuestión de orden práctico, que es el tamaño medio de las sociedades anónimas, que suele ser mayor que el de las sociedades limitadas. Así, tenemos los siguientes derechos. El derecho a voto en las juntas, el derecho a obtener información sobre la marcha de la empresa, el derecho a los beneficios, el derecho preferente en las ampliaciones de capital. Es decir, si la empresa emite nuevo capital para, por ejemplo, acometer nuevas inversiones, quienes tienen preferencia sobre cualquier otra persona a adquirir ese capital nuevo son los socios de la empresa. Finalmente, los socios tienen derecho al resultado de la liquidación de la empresa, como ya se explicó al hablar de la sociedad limitada. Para terminar este vídeo, voy a recalcar un aspecto importante, que es la diferencia entre la acción y la participación, algo que muchas veces confundimos y que no son lo mismo, aunque sean parecidas. Ambas son partes alícuotas del capital de una sociedad, entendiendo por alícuota parte igual, es decir, el capital social total se divide en partes de igual valor, pero mientras que en un caso las acciones son partes alícuotas del capital social de una SA, de una sociedad anónima, en el otro las participaciones son partes alícuotas del capital social de una SL, de una sociedad limitada.
La segunda gran diferencia es que en el caso de las acciones, la transmisión, sea por venta, por donación o de cualquier otra manera, es libre, mientras que para las participaciones no existe esa libre transmisión por venta. Y de momento eso es todo. Lo dejamos aquí para seguir en un próximo vídeo con los dos tipos de sociedad que nos faltan, las sociedades de economía social, que son las laborales y las cooperativas. Hasta entonces, mucho ánimo.